Hola de nuevo chicos, en esta ocasión vamos a ver el nuevo tema que se trata de las integrales definidas. ¿Qué van a ser estas integrales definidas? Pues de manera simple es una integral que se va a evaluar en un intervalo a, b. ¿Cómo se va a escribir esto? Como ya debieron haber investigado en sus tareas, una integral definida es una integral, es el mismo símbolo, pero va a tener dos límites entre comillas, uno inferior y otro superior, uno abajo, otro arriba. Y bueno, pues va a ser de la integral de una misma función, cualquier función que sea, y el diferencial, que ya saben que es la estructura básica de una integral. Y esta integral definida, ¿a qué va a ser igual o cómo se va a resolver? Pues simplemente con otra función que va a ser la función f mayúscula, que en pocas palabras será la integral de la función original. Es decir, simplemente se va a integrar, lo que ya hemos hecho siempre. Y luego se va a evaluar. ¿Qué significa evaluar? Por ejemplo, f de b significa que la función que obtengamos al integrar, simplemente vamos a sustituir el valor, en este caso de la b, que viene siendo el intervalo superior o la parte superior del intervalo, menos la función igual que integramos, la misma función, pero evaluada en la parte inferior, que sería a. Esto igual se puede ver un poquito complejo, pero van a ver que es muy sencillo. Simplemente se trata de integrar la función, que ya eso ya lo debemos saber, y después simplemente sustituir los valores del intervalo que tengamos. Vamos a ver para esto un pequeño ejemplo. En este caso nos va a pedir que calculemos el área de las siguientes funciones por medio de la integral definida. Como ya investigaron, una de las aplicaciones simples o sencillas de una integral es calcular áreas debajo de algunas funciones. Para esto, primeramente vamos a ver este pequeño ejemplo, un ejemplo bastante sencillo, que vamos a tener una función, que es la función 4, y la vamos a evaluar o vamos a encontrar el área que se encuentre entre el intervalo menos 1 y 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente el área lo vamos a calcular a partir de una integral definida, es decir, vamos a integrar y vamos a colocar los intervalos o la parte del intervalo, que sería desde menos 1 hasta 2. El primero o el inicial lo ponemos abajo y el segundo arriba de la función. En este caso, ¿qué función era? La función 4, una función constante bastante sencilla para comenzar. Y ya saben que la integral siempre está acompañada del diferencial. Y para esto, pues, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a integrar. ¿Cuál va a ser la integral de 4? Si recuerdan, pues son de las integrales más básicas y sencillas. La integral de una constante era la misma constante y nomás agregándole x. Si es que recuerdan eso. Si no, pues bueno, hay que darle un repaso a las primeras integrales que habíamos visto. Y de nuevo esto lo podemos saber de manera muy sencilla, ¿no? Ya que recuerden que las integrales son lo opuesto a las derivadas. ¿Por qué? Pues porque simplemente si derivamos este 4x, pues nos regresa el 4. Si integramos el 4, pues nos regresa el 4x, y así sucesivamente. Aquí algo importante a resaltar. Si se fijan, aquí ya no pusimos el más c. Ese más c lo pudiéramos poner, no pasa nada. Pero para este caso de las integrales definidas no nos va a importar demasiado. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces vamos a integrar, nos queda 4x y lo vamos a evaluar desde menos 1 hasta 2. Ya no ponemos la integral, simplemente ponemos el intervalo desde abajo hasta arriba. ¿Cómo vamos a hacer esa evaluación? Pues recordemos, es simplemente la función que ya integramos, pero la vamos a evaluar en el intervalo superior, en el de arriba, menos en el inferior. Es decir, solamente vamos a sustituir los valores de a y b en la función integrada. ¿Cómo sería? Pues simplemente para f de b, es decir, el intervalo superior, sería la función 4x evaluada en el 2. En palabras simples, simplemente sería sustituir en donde esté la x. En este caso, pues 4 por 2, que es 4x, menos la parte inferior, que sería 4 por menos 1. Y luego, pues ya solamente hay que hacer operaciones.
4 por 2, 8, menos 4 por menos 1 nos da más 4, sumamos y nos va a dar 12. 12 unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque recuerden que estamos hablando de áreas y las áreas pues son unidades cuadradas. Centímetros cuadrados, metros cuadrados, pies cuadrados, cualquier unidad de distancia al cuadrado. ¿Esto qué nos representa? Porque es muy importante relacionarlo con la parte gráfica. Algo que van a estar realizando ustedes también son las gráficas de las funciones. Por ejemplo, si ustedes grafican esta función f de x igual a 4, pues les debe dar una constante, porque es una función constante. Por eso es algo importante de conocer las funciones desde el inicio del semestre. Esta función constante pues está en 4, que es esta línea verde de aquí. Y siempre va horizontal porque es constante en 4. ¿Y qué va a pasar? Pues simplemente esta función entre el menos 1 y el 2, entre el menos 1 de x y el 2 de x, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues a obtener esa área. Es decir, desde el menos 1 hasta el 2, vamos a obtener toda el área que se encuentre dentro, debajo de la función y entre el eje x, únicamente en la parte del intervalo. En este caso fue menos 1 y 2, pudo haber sido menos 2, 4, 2 y 3, en el intervalo que sea. ¿Qué van a hacer? Pues simplemente rellenar esta área. Y si se fijan, al menos esta área se ve bastante simple porque es un rectángulo, si lo logran ver, un rectángulo de base 3, desde menos 1 a 2 hay 3, y de altura 4. Y si se fijan, pues como es un rectángulo, pues 3 por 4, base por altura, nos da 12, que es el área que obtuvimos a partir de la integral definida. Esto pues es muy sencillo porque la función es muy sencilla, pero luego que veamos funciones más complejas, pues obviamente ya no es tan fácil como 3 por 4 y listo. Y bueno, para esto vamos a ver una función un poco más complicada, que sería esta, la función de 3 por la raíz de x, en un intervalo desde 0 hasta 4. De nuevo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para calcular esa área de esta función en este intervalo, pues simplemente hay que integrarla. Ya saben, ponemos la integral, ponemos el intervalo de abajo hacia arriba y luego integramos. Y aquí pues ya simplemente es lo que siempre hemos hecho, al menos en las primeras integrales, que eran las sencillas. Este 3, que es una constante, pues la sacamos. Y luego vamos a integrar la raíz de x. Ya saben que esta raíz la podemos transformar en una potencia, en donde sería un medio, porque tiene una potencia de 1 y un radical de 2, y eso se convierte en un medio. Si tienen dudas de eso, hay que checar las primeras integrales. Y aquí pues ya es una potencia normal, ya saben que una potencia normal se integra sumándole el 1 en la potencia y luego dividiéndole en la potencia más 1. Aquí pues ya solamente hay que simplificar, un medio más 1 pues son 3 medios, abajo también serían 3 medios. Y aquí, si recuerdan, también hacíamos la parte del sándwich, donde tenemos, abajo ya tenemos la fracción completa, arriba no. Arriba tenemos que agregarle un entre 1 al x a la 3 medios, para que quede x a la 3 medios entre 1. Y luego aplicamos la ley o regla del sándwich o tortilla, como le quieran llamar, en donde el 2 multiplicaría al x 3 medios, y luego el 3 multiplicaría al 1 que dibujamos aquí intermedio. Nos quedaría 2 por x 3 medios, pues 2x 3 medios, y 3 por 1, 3. Y de aquí pues también, ¿no? Este 3 le agregamos el entre 1, que eso ya también lo saben, no lo desgloso tanto en este video porque pues ya es algo que hemos hecho repetidamente. Y vamos a multiplicarnos el 3 por el 2, que nos da 6, y el 1 por 3, que nos da 3. De aquí también todo podemos simplificar, 6 entre 3 pues serían 2, 2x a las 3 medios. Y ahora sí ya no se puede simplificar, ya solamente esta x a la 3 medios la podemos regresar a su forma de raíz, en donde recuerden que el denominador es el radical y el numerador, o sea el de arriba, es la potencia. Es decir que nos quedaría 2 raíz de x cúbica. Y ahora sí ya no se puede simplificar más, ya simplemente vamos a hacer la evaluación. ¿Cómo se hacía la evaluación? Recuerden, es la misma función evaluada en el superior, en el de arriba, menos en el inferior, o sea, el de abajo. Entonces nos va a quedar 2 raíz cuadrada de 4 a la 3,
porque recuerden, el 4 es el de arriba, menos la misma función, exactamente lo mismo, pero ahora en lugar de tener el 4 vamos a tener el 0. Entonces, de aquí, pues obviamente nos queda que 0 a la 3 nos da 0, raíz de 0, 0, 0 por 2, 0, pues sigue siendo 0, todo es 0. Y de la primera parte tendríamos 2 por la raíz de 4 a la 3, 4 a la 3 es 64, la raíz de 64 es 8, y 2 por 8, 16 unidades cuadradas, de nuevo porque estamos hablando de un área. No lo pongo tanto porque pues sería muy repetitivo estar poniendo área, 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 área en todas partes, ¿no? Y ya por último, pues simplemente es realizar las gráficas. Y aquí es donde le digo que ya no es tan fácil, al menos a simple vista. La gráfica de esta función, de la función de 3 raíz de x, de la función original, sería esta, que sería de 0 hasta 4 al menos, la parte que nos va a interesar. Y pues ¿cuál sería su área? Pues precisamente esta, ¿no? Desde 0 hasta 4, toda esta parte sería el área. Lo que esté debajo de la función entre el 0 y el 4. Toda esta área son 16 unidades cuadradas, 16 cuadritos. Obviamente ya luego vamos a hacerlas un poquito más complejas. Estas son muy sencillas, pero pues vamos a ir ahí poco a poco. Y pues eso sería todo por este video. Si tienen dudas hay que preguntarlas por favor y nos veremos en otra ocasión.